¿Cómo podemos reconocer una ilusión mental de una realidad manifestándose en el mundo físico a través de la mente humana? ¿Cómo podemos reconocer cuando estamos perdidos, atados a una ilusión mental y cuando podemos confiar y avanzar reconociéndonos un canal de una realidad que está naciendo y manifestándose a través de nuestra mente humana? Qué difícil, ¿verdad? Parece imposible de reconocer la diferencia entre una ilusión mental y una realidad manifestándose a través de la mente humana. Una nueva realidad. Cuando vivimos esta experiencia humana, iniciamos un proceso en donde adaptarnos al entorno, al mundo exterior, es parte de la madurez. A la hora de canalizar una realidad universal aquí, en el mundo de la forma, en el mundo de la materia. Entonces, en ese proceso en el que hemos estado experimentando la adaptación, la aprobación, la necesidad de pertenecer a otros, de poseer algo, de experimentar e integrar lo finito, lo limitado, la forma, experimentamos esa sensación de que desear, conseguir y controlar la forma es correcto. Hasta que lo integramos. En el momento en que, practicando esta creencia de que aquello que pensamos conseguir, tener, poseer y controlar ya se convierte en una realidad, nos deja de funcionar. Aquello que pensamos, deseamos y perseguimos se vuelve inalcanzable. En ese proceso de experimentar lo inalcanzable tenemos muchas opciones, principalmente dos. Una, rendirnos y dar por hecho que somos fracasados, que somos un fracaso, inútiles, inservibles, no merecedores, indignos, que no servimos para nada, que nadie nos quiere, que somos unas víctimas de las circunstancias, generamos lástima, dependemos, conseguimos convencernos de que para conseguir lo que queremos tenemos que engañar, sufrir, luchar o robar, invadir, poseer lo que no es nuestro. Pero tenemos otra opción.
Y es que en ese proceso en donde haciendo todo lo que nos ha funcionado para conseguir los resultados, siendo coherentes, íntegros, responsables de nuestro poder de elegir voluntariamente aquello que deseamos y no nos funciona, también podemos optar por una segunda posibilidad, y es vaciarnos de todas las creencias aprendidas, de todo el conocimiento adquirido. Ese vacío nos hace sentir nada. Y ahí la totalidad nos habita. Y ahí recordamos que somos exponenciales de la totalidad, amplificadores de la totalidad, un fractal de la totalidad. Somos un puente entre la totalidad y el uno. Ahí recordamos que somos una red infinita que evoluciona constante, permanentemente nueva. Pero ¿cómo podemos entender esto si no lo hemos experimentado? Con algún ejemplo nos podemos llegar a acercar para incluso poderlo reconocer en nuestro propio proceso. Porque cuando nosotros no somos conscientes de el poder mayor, universal, cósmico, total, en cada uno, ese poder natural, fundamental, nos atropella, nos confunde. Pero cuando somos conscientes de que esa fuerza todopoderosa es el motor que nos guía, que nos llena de ganas ante las dificultades, las adversidades y lo imposible, entonces nos damos cuenta que no somos nada, porque somos seguidores de un equilibrio perfecto que nos impulsa, nos mueve, nos transforma, nos revoluciona en una nueva versión aún más auténtica. Ahora vamos con el ejemplo. Por el momento estamos entrando en contexto. ¿Por qué? En estos últimos vídeos, especialmente el de ayer y el de antes de ayer, hablábamos que durante siglos hemos estado atrapados viviendo desde un extremo de la normalidad y en el otro extremo desde la casualidad, como si todo pasara porque tiene que pasar sin sentido, cuando en realidad todo es causa y efecto. Y desde ahí, desde esta sensación de estar atrapados en la normalidad o casualidad, no nos damos cuenta. Directamente creemos que eso es lo que hay. Pero desde ahí, desde esa distorsión, durante siglos, nos hemos convencido que lo correcto es lo normal, que lo mejor son las casualidades positivas y lo peor son las casualidades negativas. Desde esa sensación de estar atrapados en una corriente que no nos deja ver la originalidad, el mayor esfuerzo es imitar a alguien o a algo que nos gusta. Y la mayor lucha
es con lo opuesto. Pero cuando salimos de esa corriente que nos quema, que nos apaga, empezamos a entender que el original nace en cada uno y el mundo exterior lo intenta apagar, porque la normalidad percibe que el original es un peligro, porque el original cambia, evoluciona, construye nuevas realidades. Fijémonos que las mayores aportaciones en nuestra evolución humana han sido seres humanos que han sido tachados de locos, de impostores, de peligrosos, al sistema que normaliza todo. Entonces, cuando un ser humano está guiado por una realidad que está naciendo y materializándose en la Tierra, el entorno y el mundo lucha por destruir a ese ser humano o por aislar, ignorar, anular a ese ser humano que está siendo puente del cielo y la tierra, puente entre el cielo y la tierra. Está siendo un canal por donde se está materializando, encarnando una nueva realidad. Porque para el mundo exterior, lo original es imposible. Una nueva realidad es imposible. Para entender todo esto con un ejemplo real, me pongo en ese ejemplo, y llegó un momento en mi vida en donde yo había llegado a un punto en el que, practicando mi mayor coherencia e integridad, llegué a ese sueño en donde profesionalmente estaba realizada, socialmente también, emocionalmente también, es decir, a nivel de pareja, amigos, familia, dinero, profesión, imagen. Era como lo ideal, pero internamente me sentí vacía. No me llenaba. Llegué a un punto en el que no podía crecer. No había más. Y en ese momento en el que no siento la verdadera alegría, sino que al contrario me cuestiono todo, porque todo, de repente, estando perfecto, de repente todo se cae, y no en el mundo exterior. En el mundo exterior estaba bien mi familia, mi pareja, mi trabajo, mi dinero, mi casa, mis amigos. Todo seguía igual, de bien. Pero por dentro nada tenía sentido. No me reconocía en lo que estaba sucediendo. Y llegó un momento en el que acepté que no tenía ni idea quién era. Que aplicando los mejores conocimientos que he adquirido, no habían cambios. No había no habían ganas de vivir. Nunca pensé en suicidarme en ese momento, pero sí me nació hacer un cambio. Por ejemplo, en mi trabajo, que
estudié arquitectura y me dediqué a la gerencia de proyectos. Era ideal porque tenía equipos, muchísimas personas trabajando por un mismo objetivo, equipos de diseño, equipos de construcción, equipos de planificación, de calidades, de documentación, de legalidad, muchos equipos y todos trabajando por un mismo objetivo. Los objetivos se cumplían, incluso en las obras en donde participaba, en los proyectos en los que participaba, habían resultados que no se habían conseguido antes con relación a cumplir presupuestos, calidades, plazos, mejoras. A nivel de pareja, todo parecía perfecto físicamente, aparentemente, pero de repente no me reconocía. Y mi entorno sí estaba a gusto, pero yo no estaba a gusto. No estaba criticando, no me estaba quejando, sencillamente estaba diciendo, ¿y la verdadera felicidad dónde está? Y llegué a un punto en el que me planteé cambiar de lugar. Me di cuenta que me estaba dedicando a la gerencia de proyectos, y en la gerencia de proyectos es fundamental los idiomas. Mis compañeros hablaban 4 o 5 idiomas y yo solamente hablaba colombiano en España. Y me puse un reto, un desafío a mí misma de decir, vivo en España, estoy genial, pero si tengo que buscar un motivo que me agota, porque parece que todo está bien, pero ¿qué me está agotando? Y lo único que encontré fue, bueno, pues tal vez la incoherencia que estoy desatendiendo es que para avanzar en mi carrera profesional y a nivel personal, pues estoy dedicada a abrirme cada vez a más culturas, a más idiomas, a más responsabilidades, y ya es el momento en que me obligue a hablar otro idioma, porque he estudiado inglés pero nunca lo he hablado. Bueno, pues me planteé irme a vivir a Inglaterra. Hice mi primer viaje a Londres para ver si era el lugar o había una puerta. Me planteé obligarme a vivir en un lugar en donde solo se hablara inglés. Cuando me preparé para reconocer que no hablaba inglés y que era el momento de exponerme a un lugar en donde se viera que no hablaba inglés, porque yo misma estaba diciendo, ¿cómo puede ser que participe en proyectos en donde mis clientes, mis equipos hablen otros idiomas, mi jefe, mis compañeros hablen otros idiomas y yo no, y se me entienda? ¿Cómo puede ser que lleve este nivel de responsabilidad si ni siquiera me comunico en el mismo idioma? Bueno, pues tal vez los demás no se dan cuenta que no hablo inglés. Tal vez no merezco todo esto. Tal vez no lo estoy haciendo bien y de repente todo este éxito se va a caer en algún momento. No entré en pánico ni miedo, todo lo contrario, entré en una confianza
absoluta y en un valor, en un coraje que me ayudó a sentirme tan fuerte como para reconocer, es que no hablo inglés. Mínimamente no hablo inglés. Y ni siquiera hablo con el acento español, ni uso los términos españoles. ¿Cómo puedo estar asumiendo tanta responsabilidad cuando ni siquiera hablo inglés? Y la comunicación en ese momento era inglés, francés y otros idiomas, pero no era español. Y me puse en ese punto cero de decir, vale, si lo único que veo incoherente en mi vida es que trabajo y me relaciono con muchos idiomas y no es una realidad que yo hable todos esos idiomas, pues entonces me voy a un punto, a una situación en donde empiece a ser coherente. Y en ese momento, cuando ya me moví para buscar casa, para buscar una nueva vida, y estaba incluso dispuesta a renunciar a toda esa imagen social, a toda esa comodidad material para ser aún más coherente conmigo, ahí llegó el amor a mi vida. Llegó la persona que hoy es mi marido y me vio como la mujer de su vida. Y yo en ese momento estaba lista para cambiar de casa, renunciar a todo, cambiar de país, empezar de cero. Y en ese momento no tenía sentido para mí comprometerme con alguien, vivir una experiencia con alguien, pensar en pareja, en matrimonio, en familia. No tenía sentido. Y a pesar de que para mí era imposible lo que Alberto veía en mí, él no se rindió. Ni tampoco sufrió. Y después de 9 meses de ser parte de un encuentro entre dos diferencias aparentemente opuestas, pero diferencias basadas y encontradas en el respeto. Él no me seguía a mí, nunca me siguió, nunca me seguí, nunca me sentí perseguida. Él seguía esa fuerza amorosa que no lo detiene, que no juzga, que no obliga, que no posee. Él era leal a esa totalidad. Sabía que no era nada para mí, que no era nadie para mí, pero era uno con esa totalidad. Y a pesar de que yo ya estaba decidida a cambiar de mi vida completamente, a empezar de ceros, incluso para poder dar ese paso, me convencí de que iba a estar sola, sin pareja, para poder vivir esa experiencia, para no hacer daño a nadie y para no desviar mi atención. Y a pesar de que mis decisiones estaban basadas en una intención coherente con mis pensamientos, ahora puedo valorar que en ese instante
ese momento en el que yo estaba renunciando a todo no era un abandono de la realidad que estaba naciendo en mí. Yo no estaba abandonando la realidad que se estaba materializando en mí. Yo me estaba vaciando de todo lo aprendido, de todo lo adquirido, para avanzar y ser esa realidad naciendo en mí. Cuando nos vaciamos de todo lo aprendido, la totalidad nos encuentra, el amor nos encuentra. Cuando nos apegamos a una ilusión mental, nos llenamos de rencor, nos llenamos de necesidad, nos llenamos de avaricia, apariencia. Ocultamos nuestros sentimientos, nuestras dudas. Pero cuando estamos en ese proceso de vaciarnos, nos permitimos aceptar lo que estamos sintiendo, aunque no nos guste. Nos permitimos expresar libremente lo que sentimos, incluso nuestras dudas, nuestros miedos, pero asumiéndolo, sin juzgar, sin culpabilizar, sin dramatizar. La conclusión de esto es el mensaje que nos abre hoy el corazón a todos los seres humanos, es que una ilusión mental es un deseo, capricho, necesidad personal, que no encuentra un punto en común entre las diferencias. Y una realidad nueva, materializándose a través de la mente humana, avanza, es un milagro precisamente porque nos convertimos en un punto cero, en donde podemos valorar todas las diferencias, por lo menos algo en común entre todas las diferencias. Una ilusión mental es algo que beneficia temporalmente a alguien y daña, reduce o excluye a otros. Una realidad imposible de percibir en el mundo exterior y realmente sostenida, guardada, materializándose a través de un ser humano, es un proceso que está siendo motivado por las intenciones que no solamente nos fortalecen, sino que fortalecen nuestro entorno, fortalecen a todos los implicados. Pero algo hay en común entre una ilusión personal y una realidad materializándose a través de la mente humana, del ser humano. Y es
que es un proceso en donde rendirnos, abandonar, no es una opción. La diferencia es que en la ilusión mental, rendirnos es parte de volver a la verdad. Y una realidad materializándose en el mundo exterior es una rendición para llenarnos de la totalidad, para unificar todas las partes implicadas, mas no para abandonar alguna de las partes, y mucho menos para abandonarnos a nosotros mismos. Esto tampoco se puede entender si no lo hemos experimentado. Pero en este punto del proceso, todos hemos experimentado algo en algún instante. Y si no lo hemos experimentado, este instante es una experiencia. Seguimos.